Bueno, señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Vivir con Fe. Aquí estoy tomándome mi cafecito sin los muchachos. Ricky y Farah se tomaron unas vacaciones en el día de hoy. Pero me acompaña alguien que es de la casa ya. Que aunque... Vamos a ver si soy de la casa, porque la última vez Último episodio, saludo a Ricky, que ahí me tiró al medio. No. Fui yo quien te dije que usted tenía que convertirse de nuevo porque... No, el saludo vino de Ricky. Sí, pero usted tenía que convertirse de nuevo. Pero nosotros somos así de corazón abierto, que amamos a nuestros hermanos, independientemente de nuestras diferencias. Pero nada, señores, me acompaña Luis Samuel Ten, de uno de nuestros podcasts favoritos, A Santos y Herejes. No somos tan fan de su página en Instagram, de memes, pero sí de su podcast. Su podcast es demasiado bueno, se lo invitamos a escuchar. Si no lo han escuchado, vayan a tirarse Los Santos y Herejes en Spotify y en Apple Podcast, ¿verdad? Yo creo que no. Solamente estamos en Spotify ahora mismo. Estamos exclusivos con ellos, viejo. Estamos buscando contratos, exclusividad. Pero con ¿por qué no están en Apple? O sea, ¿la plataforma no se lo tira a todas las...? No, la plataforma que estamos usando es exclusiva de Spotify. Sí, estamos buscando así como tipo Joe Rogan. Que no. En Spotify pueden buscar Los Santos y Herejes. Mi querido Luis Samuel, hoy tenemos un tema muy, muy interesante y yo creo que poco hablado. Viejo, más que poco hablado, yo creo que no se... Como que se trae a la mesa, pero simplemente le pasamos como la página. O sea, y como que hasta uno debería como prestarle mayor atención porque literalmente podría poner en juego tu salvación, porque ¿cómo tú saber que tú no estás infringiendo en ese punto en específico de la palabra y la consecuencia que eso puede conllevar? No, pero dile ya al público de qué vamos a hablar. Porque... El tema de hoy es el pecado imperdonable. Dice la palabra que el Señor perdona todos nuestros pecados, pero hay un pecado que Jesús dijo de su boca que no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. O sea que es algo grave. ¿Y cuál es ese pecado? O sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo no sé si a ti te pasa... Bueno, yo crecí en una iglesia de corte como pentecostal, de corte del mover del Espíritu y todo eso. Y hay dos cosas que siempre me traumaron de niño. Tomando en cuenta de que no sé por qué mi abuela, el libro que siempre me leía era Apocalipsis. No sé por qué. Tú me dices 2 años leyéndome de la bestia y del sello. Parece que ella vio desde chiquito en ti. Algo que venía, sí, tenía que evitar. Pero otro que siempre me asustaba o me llamaba la atención, porque está ese de la segunda venida y todo, que tú estabas solo en tu casa y tú creías que se habían llevado a todo el mundo y tú te quedaste. Par de susto cogí yo con eso. Me llevé yo. Pero está este otro, que lo encontramos en el libro de Marcos, cuando los fariseos le dicen de una u otra forma a Jesús que lo que él hacía, los milagros que él realizaba, venían de parte de Satanás, de Belcebú. Es la palabra que usan. Y dice Jesús en respuesta de que ese pecado no va a ser perdonado. Y eso siempre me trajo en duda porque, como te decía, yo crecí en un ambiente como pentecostal, que los dones, hablando en lengua, que si la profecía. Pero yo crecí en un colegio bautista. Entonces era cesacionista. No creen en la continuación de los dones. Y era como lo contrario, como no, los dones no están. Y siempre se me ponía la duda, ven acá. Entonces, si esto de verdad es del Espíritu Santo, y yo estoy diciendo que no es del Espíritu Santo, yo cometí este pecado, viejo, y a mí, yo no sé a ti, si eso ahorita te pasó, a mí me calcomía porque yo decía, Señor, yo habré cometido ese pecado y ya no tengo salvación, ya no tengo perdón. Y discutiendo con mucha gente me di cuenta de que es como tú dices, no es un tema como que se tiende a tocar o se tiende a abusar. Exacto. No, y a mí me causa preocupación. Por eso lloro tanto por ti, por esa cuenta por esa cuenta de meme que tú tienes. Y de Señor, ten misericordia de este muchacho. Porque, no fuera de coro. O sea, yo sí soy muy cuidadoso. A la hora que yo escucho que alguien está diciendo, no, que tal pastor, que fulano es un falso profeta, que sea... Mira, yo... No se preocupen, que no vamos a mencionar nombres. Me prohibieron, aquí está prohibido. Me hicieron firmar una cláusula de que no voy a mencionar el nombre de nadie. Él lo va a mencionar en su podcast más si él quiere, pero aquí no. Yo lo que sí trato de ser muy cuidadoso y celoso en el sentido de que, miren, honestamente, yo no soy de la línea de tal pastor, de tal predicador, que sé cuánto, no me gusta. Creo que está caminando, por caminos espinosos que prefiero ni siquiera consumirlo, pero ahora, como decir de mi boca lo que él hace
es del diablo o que es un falso profeta. Mira, yo no sé si es algo miedo mío a defender, como muchos. No, tú lo que no defiendes la palabra, no defiendes la fe, no haces apologética, doctrina. la verdadera doctrina, que sé cuánto. Y yo, mira, no sé si eso es lo que soy, un no miedoso, pero yo prefiero simplemente sanar o defender la sana doctrina predicando lo que yo sí creo y modelando lo que entiendo que Jesús quiere que yo lo modele, como Jesús quiere que yo lo modele. Yo que sí soy muy lioso y sí me lo gusta sabemos, como no sé, como que me alimenta así cuando se sienten en esos debates. Es con este tema hay que entenderlo. A mí me dio mucha curiosidad porque me dio, ven acá, como te decía, lo habré cometido, no lo habré cometido, y de la otra parte, si tú estás apoyando algo, ¿verdad?, que supuestamente viene del Espíritu Santo y no es del Espíritu Santo, tú estás infringiendo este mandamiento también. Y me trajo mucha curiosidad como estudiarlo. Para lo que quieran, que aquí yo sí traje la Biblia, Iván no. Yo tengo mi Biblia electrónica, hello, descarguen YouVersion. Este pasaje se encuentra en varios de los evangelios, pero quiero leer el de Marcos. Algo interesante, y por qué me gusta el de Marcos, es que Marcos tiene esta tendencia como de hacer un sándwich siempre con las enseñanzas. Se ven como 9 veces de que Marcos empieza una enseñanza, mete algo del por medio y termina la enseñanza. Como cuando va a sanar la hija de Lázaro, en medio de Jesús y a sanar, está la mujer que toca el borde de su manto y después termina sanando a la hija de... Mira, eso es verdad. Él tiende a hacer eso, como que en sus historias siempre tiende a poner algo de por medio. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? Porque tú vas de camino de aquí a Puerto Plata, pero tú te puedes parar en el típico Bonao, te puedes pinchar una goma. O sea, y él hace siempre eso como para hacer una similitud entre los escenarios. Por ejemplo, mostrándole, tal vez haciéndole crecer la fe a ese señor de que él sí podía sanar a su hija porque sanó a una mujer de por medio. Pero en este caso, interesante en la historia, a Jesús, esto se encuentra en Marcos 3, la historia, esta parte de la historia. Al principio Jesús está predicando, está haciendo milagros, ¿verdad? Va su familia, porque fueron los suyos a buscarlo. En este caso, los suyos se interpreta como sus familiares, o sea, sus hermanos, su mamá. Y lo que decían es, hey, controlen al loco, o sea, controlen a este, o sea, no sabemos qué está pasando, pero hay que llevárselo porque está fuera de sus cabales. O sea, ¿qué es esto que él es el hijo de Dios ahora? Imagínate los hermanos de Jesús creciendo con él, como, y ahora este que era el hijo de José, viene de que hijo de Dios, como... Pero dentro de esa misma enseñanza entran los fariseos. Y empieza, voy a leer desde el 23, y habiéndolos llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esto era después que los fariseos le habían dicho de que todo lo que él hacía y los milagros era por Satanás. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualquiera que sean, o sea, cualquier blasfemia que tú digas, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea, todo esto lo hacía por espíritu inmundo. A mí me llama varias cosas la atención ahí. El hecho de que te van a perdonar cualquier pecado. O sea, estamos hablando, o sea, tú puedes ser un asesino en serie. Si tú pides perdón, tú vas a recibir el perdón. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué contra el Espíritu Santo y no contra el Padre, por ejemplo? ¿Es el Espíritu Santo mayor que el Padre o que el mismo Jesús? Es lo interesante en esto cuando habla del poder venidero o de la evidencia. O sea, tenemos que ver el pasaje en sí. Como te decía de Marcos, que es lo chulo del sándwich y el símil que él hace. Al principio vemos a su familia creyendo que él está loco. Sin embargo, esta amenaza que da Jesús no es hacia su familia, es hacia los fariseos en específico. Los dos, de una forma u otra, fíjate que están blasfemando contra lo que está haciendo Jesús. Uno lo llamaron loco o hacían entender de que estaba fuera de sus cabales, y los otros dicen que esto lo está haciendo el diablo.
de una u otra forma los dos están como participando de algo similar. Entonces tenemos que ir como un poquito más profundo, como qué habrá querido decir y por qué en específico tú usando como esa parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo tenemos todavía. El único que lo tenía en ese momento era Cristo. Nadie más lo había recibido porque lo reciben más adelante. ¿A qué se refería Jesús entonces con esta parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Es una blasfemia contra los dones, el mover, o hay algo más allá? Cuando vamos a lo largo de las Escrituras vamos a encontrarnos con pasajes que a mis hermanos arminianos le van a encantar, que lo tenemos en Segunda de Pedro y en el libro de Hebreos. Yo tengo esa cola. Va ahí tú, te va a gustar. Y recuerdo que una vez leyéndolo, cuando tuvimos una de nuestras discusiones como de que si la salvación se pierde, si no se pierde, etcétera, etcétera, hay un pasaje en específico en Segunda de Pedro que va conectado, diría yo, con esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si tú te fijas en el pasaje y cuando vas leyendo el comportamiento de los fariseos, tendría a ser algo en aumento. De que a pesar de que pasaban estas cosas, ellos buscaban la forma de matar a Jesús. Correcto. De eliminarlo. ¿Qué te puede dejar saber eso? De que había algo en el corazón de los fariseos que no le permitía de ninguna forma ver a Jesús como el Mesías. Había algo... Pero te voy a hacer una pausa ahí. Porque yo, no necesariamente era que no lo vean como el Mesías, porque fíjate que ellos en un momento cuando lo enfrentaron y que Jesús le preguntó, ¿y con qué poder entonces bautiza Juan el Bautista? Y ellos dijeron, espérate, que si decimos tal cosa nos va a enfrentar con el pueblo, entonces mejor como que nos quedamos callados. O sea, ellos estaban reconociendo de alguna manera que el poder que tenía sí venía de Dios, pero políticamente no le convenía. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí ellos prefirieron su poder, su estatus, su poder político a lo que sea que viniera del reino de los cielos. O sea, al final del día ya hay una actitud de su corazón. Correcto. Hay una actitud de cierre o de ceguera en su corazón. Hay un endurecimiento, vamos a llamarlo, del corazón. Cuando vamos a Segunda de Pedro, en Segunda de Pedro 2, donde se definen los falsos maestros, los falsos profetas, Pedro dice algo que es bien, bien chocante. Al parecer, hay un grupo de personas que participan o participaron de los dones, participaron de ver la gloria de Dios manifestada, pero negaron la misma. ¿Qué quiere decir eso? De que hay personas que de una u otra forma no pueden negar lo que están viendo. O sea, lo que se vio, realmente vimos una persona siendo sanada, realmente vimos vidas siendo transformadas. Y después de yo experimentar eso, yo vengo y digo, eso es totalmente falso. Ya hay un endurecimiento que la misma palabra dice de que no hay forma de que tú puedas salir de eso. Segunda de Pedro 2, del 21 en adelante, dice, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero, lo que dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay personas, y en este caso lo vemos vivo con los fariseos, de que vieron a Jesús haciendo milagros, vieron a Jesús haciendo todas estas obras. Sin embargo, algo en sus corazones, ya sea como tú dices, fue tema político, fue tema de pueblo, les importó más la opinión del pueblo, su posición social, que lo que de verdad estaba pasando. Entonces llegaron al punto de negar que el poder que estaba haciendo todo esto era el Espíritu Santo. Y esto es como para la tranquilidad mental de muchos, porque eso siempre pasa, como yo, cuando tú lees ese pasaje, como yo lo habré cometido ya. Lo primero es que si tú estás en duda de que si lo cometiste y tú tienes miedo de haber perdido tu salvación, no cometiste el pecado. Porque estaba el factor de la ignorancia. Está el factor de la ignorancia. Tú lo puedes hacer incluso de manera activa, de tú decir, oye, no sé o tengo duda de que si esta persona lo está haciendo en el nombre de Dios o no. Porque a todos se nos manda a probar si las cosas son reales o no. La misma Escritura nos manda a probar a los apóstoles, nos manda a probar a los profetas, nos manda a cuestionar si esto es de Dios totalmente. O no. O sea que el cuestionante no es el problema. No, porque la duda en sí no es una blasfemia. O sea que si el Espíritu Santo hizo una obra
que tú dudes, que tú no sepas en el momento si fue del Espíritu Santo o no, ahí no está el pecado. El pecado está... Porque ¿qué es una blasfemia? Lo que se describe como blasfemia es tú maldecir o hacer una... injuriar, no. Es como que una injuria contra algo sagrado. Falso testamento de... Un falso... Exacto. Como que tú decir que algo que viene de Dios... achacárselo a algo que viene de las tinieblas, que fue lo que sucedió en ese momento. O sea, es correcto. Literalmente. Entonces, también tú tienes que ver en ese factor. O sea, si ya en ti hay una duda de que si tú lo cometiste o no, te da a entender de que tú tienes un deseo de no perderte. Tú tienes un deseo de ser salvo y de agradar a Dios. O sea, si algo en ti te trae esa comezón de que si desagradaste a Dios, te puedo asegurar de que no has cometido ese pecado. Ese pecado yo lo asocio más, así como lo dice Pedro, hay personas que literal, o sea, tú lo ves en un crecer, tú los ves participando de la familia de la iglesia, de la comunidad, están en los servicios, sirven, han visto vidas transformadas, han visto milagros pasar. Sin embargo, llega un punto en sus vidas que se ciegan a tal punto o se endurecen a tal punto que se desconectan totalmente del evangelio, al punto de que llegan a su muerte desconectados, negando la fe. Entonces estamos hablando ya de personas que están en un nivel de dureza que no pueden regresar. Y eso se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, vamos a un stop ahí, porque yo conozco personas por las que incluso mi esposo y yo seguimos orando, que se han apartado del Señor y que hoy en día, o sea, que eran siervos de Dios, o sea, ministros de Dios, que hoy tú los ves descarriados, pero no solamente descarriados, porque yo me descarrié, pero aún en mi perdición yo sabía que estaba mal. O sea, que había como una noción de que, ok, yo sé que estoy mal, estoy apartado, pero sé que estoy mal. Ahora, estas personas están apartadas y a diferencia de su reconocimiento de que está mal, blasfeman, o no sé si blasfema, pero por ejemplo, tú ves que en el Instagram, que es la red más chismosa de todas, le dan like a publicaciones. Por ejemplo, yo vi el otro día, hace un tiempo, dice como que si el ADN, como que si las pruebas de ADN hubiesen existido para la época de Jesús, la religión, el cristianismo no existiera hoy. O sea, y veo que esa persona le da like. Yo digo, Dios mío, o sea, a mí eso se me arrugó el corazón cuando yo vi eso. Sí. Como una persona que yo compartí con esa persona tantas experiencias con Dios, hoy literalmente niega la existencia de Dios o la divinidad de Jesús. O sea, eso es algo grave. Con eso yo me cuido mucho porque al final, como dice la palabra, o sea, en temas de salvación solamente Dios es soberano. Solamente Dios conoce quién va a llegar. Pero tú dirías que una persona que blasfema... De esa manera, yo creo que puede... El tema de la blasfemia, como lo vemos aquí, son personas que no pueden. O sea, en su forma no pueden. Pero tú como calvinista... Tú como calvinista... Tú dirías que los que blasfeman, ya que contra el Espíritu Santo específicamente, que es lo que dice Jesús, son aquellos que fueron destinados a perderse, porque obviamente ya no tienen perdón. Que no participan de la salvación, no van a participar de la salvación. En este caso, o sea, hay un endurecimiento, así como pasó con el faraón, de que puede ser de una manera pasiva. Yo entiendo que lo del faraón fue algo propositivo en ese momento. Para mostrarle a su digamos pueblo que algo. puede que haya propósito en que esa persona de una u otra forma se haya apartado. Puede que Dios utilice ese momento para llevarlo a un punto tan bajo en su vida de que él reconozca que solamente Dios salva. O sea, que al final de cuentas yo creo que lo que tanto tú como tu esposa están haciendo, de orar por esa persona, de que de alguna u otra forma, con lazos de amor, Cristo vuelva a traerlo, es lo que nosotros deberíamos lo hacer que nos corresponde, dependientemente como de lo cristianos. que el Ahí, ya en temas de decir esa persona se va a salvar o no, ya no puedo, no puedo dar un juicio de valor en ese tema. No me corresponde a mí. Yo sí puedo juzgar, por ejemplo, tal vez que el estilo de vida que esté llevando la persona no muestra o no da reflejo de que es una persona que conoce a Dios en el momento. Entonces, ya ahí no te puedo decir esa persona blasfemó o no y no puede volver porque la única persona que se atribuyó de decir o que tuvo la fuerza para decir esto de la blasfemia tenemos a Jesús. El que
conoce nuestros corazones. Y ya los otros que lo exponen, tenemos a Pedro y tenemos el libro de Hebreos que no sabemos, que ya dicen de que va a haber personas que le va a pasar eso. O sea, que su corazón se endurezca a tal forma de que nieguen el evangelio, y de la forma que lo presentan es que no van a volver. Porque entonces eso solamente lo vamos a conocer al momento de su partida de esta tierra. Si murió negando a la totalidad, al 100% a Dios, como hemos visto a muchos filósofos, como hemos visto a muchos científicos que de una u otra forma crecieron tal vez en la iglesia y al final de sus días simplemente negaron a Dios hasta su muerte. Es como dice la palabra, el Señor los entregó a su pensamiento. A su pensamiento de es perdición. Correcto. Así como Romanos dice, al final de cuentas, Él permite que ellos vayan bajo sus propios deseos. Entonces, yéndonos un poquito más a la práctica, para ir dándole un cierre a esto. Hoy en día sabemos que hay muchos predicadores, hay muchos pastores, hay muchos adoradores, hay de todo en la viña del Señor. Y vemos, las redes están llenas. Oye, estoy apretando porque me estoy controlando, ¿está bien? Él se pone nervioso. Las redes están llenas de pastores, evangelistas, predicadores que están haciendo milagros. Y no quiero ni siquiera utilizar como que la seña de entre comillas. Porque vuelvo y repito, me cuido mucho de emitir juicios. Claro. Ojo, no participo de ciertas cosas que para a mí no me agraden, que entiendo que no son bíblicas, pero yo emitir de mi boca de que eso es... O sea, si yo digo, eso que está haciendo ese pastor es un show, eso no es de Dios, eso es falso, son falsos profetas, ¿estoy blasfemando contra el Espíritu Santo? Yo personalmente no creo que tú estás de esa forma blasfemando, porque al final de cuentas hay un factor de ignorancia que está tomando juego. En el caso de... Pero tú estás emitiendo un juicio incluso en perjuicio de otra persona. Claro que sí. Pero si lo vemos en este punto, cuando Jesús habla de la blasfemia, está hablando de personas que de una u otra forma eran testigos visuales. Ellos estaban viendo lo que estaba pasando. Ellos vieron con sus ojos, no un video, no vieron nada. Ellos estaban presentes en el momento que esto pasó. Ellos estaban presentes en el momento de la predicación. Fíjate que estaban presentes cada vez que Jesús les debatía los rollos y les rebatía la ley y les hacía entender de que lo que ellos le decían, Él le traía algo mejor y le daba explicación. O sea, ellos fueron testigos y partícipes de la obra del Espíritu Santo, sin embargo la negaron. En este caso, cuando tú ves este tipo de videos, este tipo de eventos, vamos a decir, hay un factor humano de juicio, y entiendo que es algo totalmente natural de nosotros, de ver esto es bíblico, esto no es bíblico. O sea, ya en esa parte tú no estás blasfemando. Tú puedes incluso decir de que eso no viene de parte de Dios, porque hay un factor que puede ser de ignorancia. ¿Cómo yo respondería hacia todo eso? A mí me gusta mucho ahora, dentro de que, o sea, es una iglesia que yo personalmente no participaría, ¿verdad? No es nadie de aquí, no es nadie de aquí. No, yo sé, pero yo sé cuál es que tú vas a decir, no la diga tampoco. No la voy a decir, está bien. Pero algo que ellos iniciaron, y me gusta mucho ese concepto, es de que ahora en todos sus todos los eventos que tienen donde ocurran sanidades, ellos las están documentando. No solamente en videos, sino con todo el rastro médico. O sea, que te gusta eso. Me gusta, okay. Porque al final de cuentas tú puedes presentar una prueba y un testimonio de que estas personas verdaderamente están siendo bueno, sanas. Pues también puede decirle a la iglesia, pensé que tú ibas a acabarla. No. Que tengo miedo, viejo. Bueno. Bethel Church está iniciando eso. Aparte de que, como dice, puedo tener mis problemas con doctrina, pero al final eso son buenas cosas que sí debemos de tomar en cuenta. Y sí hay que aplaudir las cosas buenas que otra persona hace. Entonces, cosas como esas... Y la adoración de Bethel me gusta mucho. Sí. Hace que como que ya todo lo que pueden de una u otra forma como ser de juicio, y ellos tienen más pruebas, más tangible para poder hacerlo. Creo que como cristianos se nos ha llamado, ¿verdad?, a juzgar las cosas, a examinar si las cosas son buenas o malas. Y de igual forma... tenemos nuestra capacidad de ver por medio de las Escrituras si algo está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es algo que la iglesia ha mantenido, es algo que la iglesia ha practicado y nosotros poder tomar nuestro juicio. Ahora, si estás asustado, porque esto es lo que me traía como más comezón, si te sientes asustado de que tú has cometido esa falta o también como se usa de la otra forma, de que abusan el texto, como, no, tú no puedes decir que no viene de Dios porque si no estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y utilizan ese texto como para darle libertad a todo lo que sea de autoridad.
No es como el Señor lo está utilizando. Estamos hablando de personas que de verdad participaron, fueron testigos de lo que estaba pasando en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero negaron el mismo luego de haber participado. Y si te fijas, son personas que en su vida es imposible, como dice Jesús, que vuelvan. O sea, ya están a un nivel de depravación, ya están a un nivel de abandono. O sea, Dios los ha entregado a sus deseos, a sus placeres, de que no hay forma ya de que ellos vuelvan. Ok, para cerrar, tú sabes que me llama mucho la atención que se habla de que este es el único pecado que es imperdonable. Sin embargo, la palabra habla en el libro de Mateo 6, de versículos 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en el cielo. Más, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces, al final del día, la falta de perdón es un pecado que no se perdona. Es un pecado que no, pero cuando tú ves el contexto en todo, o sea, una persona que no perdona es una persona que no moldea el corazón de Dios. O sea, que es una persona que se ha entregado de una u otra forma ¿a qué? A sus placeres personales. Sí, pero, o sea, como tú lo estás planteando, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, hay que reconocer que hay muchos cristianos con falta de perdón. O sea, hay muchos creyentes que son gente de Dios, que son ministros, que sé yo cuánto, pero que tú no le puedes hablar de una persona. Que no puede... más, mira, no me hable de fulanito. O sea, lo que sea, pero no me hable de fulanito. O sea, ahí hice evidencia, hizo en el día a día. Y te lo digo porque, o sea, yo que vivo una vida de iglesia, tengo hermanos, todo muy bien, pero yo no me puedo juntar con fulano. No, que fulanito y fulanito no se pueden juntar. Se ven hasta en pastores, ¿no? Porque los pastores fulanos no se pueden juntar, que ellos no se llevan bien. ¿Qué es eso? Mira, yo ahí te voy a traer te traería, por temas de tiempo no quisiera como extender, pero un vivo ejemplo es Pablo. Pablo vivía separándose de todo el mundo. Pablo, al parecer, sí era una persona conflictiva y no tanto conflictiva. Pablo era demasiado directo. Y no todo el mundo toma, tal vez, las correcciones directas de buena forma. Pero algo que me ha marcado con la vida de Pablo, para el que me conoce, Romanos siempre ha sido mi libro favorito de la Biblia, pero últimamente se ha vuelto Segunda de Timoteo. ¿Por qué? Porque Segunda de Timoteo hay un tono distinto en Pablo con sus otras cartas. Es un libro donde ya él sabe que su vida va a terminar. En las otras cartas, cada vez que él está en la cárcel o está pasando angustia, él sabe que va a salir de eso. Sin embargo, en Segunda de Timoteo, él ya sabe que su hora viene. Y algo que me marcó fue que en el final de sus días, a la persona que él llama que venga, porque le ha servido de mucho, es a Juan Marcos. A Marcos, la persona que él se separó de Bernabé para... El discípulo de Pedro. El discípulo de Pedro y de Bernabé, que él se separa, porque él dice, ya yo no puedo andar con esa persona. Entonces, creo que hay un factor del ser humano, ¿verdad? En cuanto al problema con otros individuos, de que sí, como tú dices, no hay un perdón, pero creo que al mismo tiempo, al final de nuestros días, el mismo Señor permite hacernos entender de que nada de ese problema tuvo valor. O sea, yo no gané nada con ese problema, no gané nada con esa enemistad, y al final de nuestros días vemos lo que sí vale. Entonces, yo creo que no se nos es exento de sentirnos mal hacia con una persona, no, claro, o incluso de cuidarnos nosotros mismos, porque una persona que al día de hoy, tal vez su estar a la proximidad de esa persona me hace daño. O sea, me puede llevar a punto de hablar mal de la persona. O sea, que si ese es el punto de que te lleva a tu pecar, yo entiendo de que es mejor que tú permanezcas separado de la persona. Pero creo que el Señor a veces permite esas situaciones para que nosotros mismos examinemos nuestro corazón y veamos de verdad si estamos dispuestos a seguirlo como Él manda. O sea, el hecho de que en cómo oramos al Padre, una de las cosas que pone es perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. Te deja saber de que sí hay una importancia. Hay una correlación. Hay una correlación entre el tú poder perdonar a la persona y tú tener un corazón conforme al corazón de Cristo. Entonces, creo que ahí, como dice, esa parte de que no perdonan a los demás, es que estoy negado a seguir lo que es el Evangelio. Estoy negado a morir a mi carne.
Estoy negado a morir al mí para perdonar a esta persona. Entonces, que ahí entra el factor de la conciencia, que tú estés en pleno juicio de lo que estás haciendo. Exactamente. Entonces creo que como conecta con lo que dice Jesús de la blasfemia del Espíritu Santo, porque tú has participado de los dones. Tú fuiste perdonado tú mismo. Uh-huh. A ti se te perdonó todo. Entonces, de ahí a yo no perdonar, ya vemos varios ejemplos en la Biblia donde el deudor que no perdona es un ejemplo clave de que a mí me perdonaron una deuda y yo no estoy dispuesto a perdonar la del otro. Y nos lleva a entender de que esa persona no entendió lo que fue la salvación, no entendió lo que fue el mensaje, no entendió lo que fue el mover del Espíritu en su vida, no entendió lo que fue el perdón. Yo me iría más lejos. Yo creo que esa persona, aún pudiendo haber entendido, lo menospreció. O sea, lo tuvo por menos. Que creo que fue lo que pasó con el primer pecado que se registró en la Biblia, que fue con Luzbel. Él sabía quién era Dios, él sabía, pero, o sea, él menospreció eso y quiso igualarse a Dios. O sea, al final, que él sí es verdad que no recibió perdón. Nosotros tenemos la misericordia de que Jesús murió por nosotros y tenemos esa gracia. Y yo creo que para concluir, el tema de la conciencia, o sea, lo que hemos venido hablando, el tema de la blasfemia tiene un factor, una característica que lo que hemos venido leyendo y debatiendo hasta ahora, es que hay un factor de plena conciencia y conocimiento de algo. O sea, que la ignorancia no puede estar por medio. Y de hecho, cuando Jesús se tuvo en la cruz, que Jesús, antes de morir, dijo, Señor, perdónalos a los que estaban ahí, porque no saben lo que hacen. O sea, había una ignorancia, un desconocimiento de lo que estaba pasando. No así con los fariseos. Los fariseos, o sea, ellos estaban conscientes de que Jesús estaba haciendo eso en el nombre del Señor, pero no le convenía porque eso le podría traer un perjuicio en el plano político, en el plano de estatus social, y ellos obviamente no querían eso para ellos, pero ellos priorizaron lo terrenal que lo divino. Entonces yo creo que ahí el Señor le mandó una raya muy fuerte. Que hoy nos deja mucho que reflexionar. Pero bueno, Luis Samuel, unas últimas palabras para cerrar este episodio. Nada, esto es reflejo de que hay paz, señores. Las redes, por favor, no se tienen que sentir tan mal cuando vean las cosas. Al final de cuentas, creo que vivir con fe es hermano. Y no solamente hermano, han sido una bendición para nosotros en Santos y Herejes, porque nos han abierto puertas que otros no nos han abierto. Y creo que es como los hermanos. Podemos matarnos, podemos tener desacuerdos, pero al final estamos bajo la misma casa. Correcto. Que tenemos el mismo Padre y nada, señores, gracias por tenernos aquí. Nada, de tu casa. Déjate afuera a Rafa. Tenemos un chisme con Rafa. No lo dejamos afuera. No lo invitaron. Están creando, Rafa, discordia entre nosotros. Nada, la próxima invitación va a ser para Rafa aquí en Vivir con Fe. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Luis Samuel. Vayan a escuchar. De hecho, Santos y Herejes tiene una serie buenísima de la historia de la iglesia, que fue como, aquí hicimos un testeo aquella vez. Sí, viendo. Pero el desglose que hicieron fue espectacular. Que Ricky no dejó tarea. ¿Cómo que fue por Ricky que lo hicieron. Correcto. Y ahora entraron en un tema un poquito... Bueno, también el de los ministerios me gustó muchísimo. Trae mucha luz y claridad al tema de los ministerios y su aplicación hoy en día, que tenemos un episodio por ahí que viene próximamente pendiente a eso. Pero el nuevo, el que están ahora debatiendo de el egalitarismo y el complementarismo y más allá, el rol de la mujer en la iglesia, bueno, está un poco candente. A esta gente le encanta los temas polémicos. Pero nada, vayan a escucharlo y nada, será hasta la próxima entrega.